Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un tema que está en la parte de gases de la unidad número 7 de biofísica, que el tema va a involucrar lo que es transporte de gases y lo que vamos a ver es la curva de disociación de la hemoglobina, ¿sí? Este tema obviamente lo estamos relacionando con la parte de lo que es gases, que es la parte clásica que nosotros estudiamos, con la aplicación de lo que sería la biofísica, lo que sería la física para la vida. ¿Sí? Para empezar a hablar de este tema, lo que vamos a empezar a hablar de la hematosis, un breve recordatorio, un proceso de intercambio de gases en el cual se toma oxígeno en el aire alveolar y se elimina dióxido de carbono en la sangre. Acá vamos a hablar de los protagonistas de hoy, que van a ser el oxígeno y el dióxido de carbono. Estos son gases que respetan todas las propiedades de los gases, que ya vieron ustedes en la teoría, y que tienen también como relevancia fundamental que son pequeños, que son apolares, entonces pueden atravesar fácilmente todo tipo de membranas. ¿Sí? Bueno, como vemos acá, tienen que atravesar 6 membranas para llegar desde el alveolo, que es donde van a estar en mayor cantidad, hasta el tejido, hasta las células que van a necesitarlo, como también ustedes saben, para la fosforilación oxidativa, para la respiración celular. ¿Sí? Una vez que ese oxígeno llegó, ¿sí?, desde el aire exterior, va a transportarse en sangre, que va a ser donde va a estar justamente soluble, hasta, como les decía, esa célula que lo necesita, ¿sí? Entonces vamos a recordar brevemente cómo es la respiración en los mamíferos, ¿sí?, en los seres humanos y sobre todo en los mamíferos que nosotros estudiamos, que, bueno, sabemos que todo lo que es la respiración, se pasó la diapositiva, perdón, todo lo que es la respiración, ¿sí?, se da justamente en los pulmones, ¿sí? A ver si aparece, se dan los pulmones. Y acá es un dato muy importante e interesante de terminar de comprender. Nosotros cuando hablamos de respiración, hablamos que en la inspiración ingresa, ¿sí?, aire del aire exterior a los pulmones. ¿Qué sucede? Ese ingreso de aire se da por una diferencia de presión, es decir, que cuando nosotros ingresa el aire, el alveolo va a tener una cantidad de oxígenos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las presiones parciales? Esa cantidad, ese volumen de oxígeno que va a tener le va a dar presión a ese alveolo. Es decir, ahí apareció, perdón, el video, es decir, la presión en el alveolo del oxígeno va a ser de 104 milímetros de mercurio. Esto está dado por la cantidad que hay de oxígeno dentro de ese alveolo. Y en el capilar es de 40 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque hay menos cantidad de oxígenos en el capilar. Diferencia o gradiente, palabra que van a escucharme en todo lo que es esta clase, de esta charla. Un gradiente se va a mover oxígeno desde, ¿sí?, lo que haya más lugar hacia donde hay menos lugar. Entonces acá podemos decir que se va a mover desde el alveolo al capilar. Para continuar con esto tenemos que terminar de entender lo que es la difusión de los gases, ¿sí? Ya lo vieron, también son propiedades de los gases, que a la presión parcial en una solución, es decir, gas disuelto, se puede obtener un valor de cuál es justamente su concentración y su coeficiente de solubilidad, ¿sí? Hay distintos tipos de gases, distintos tipos de moléculas. Por ejemplo, el dióxido de carbono son más atraídas por el agua que el oxígeno, y hay otros gases que son repelidos directamente, ¿sí? Cuando se atraen, ¿qué significa? Que lo que sucede es que la molécula se disuelve más sin aumentar la presión, sin provocar mayores cambios en la solución. Eso se va a dar en la mezcla y el aumento de la presión por la concentración del gas disuelto y el coeficiente de solubilidad, ¿sí? Esta presión es importante porque es lo que me va a dar a mí cuáles son justamente las funciones fisiológicas de cada uno de los gases presentes en el gas atmosférico. Cuando la presión parcial se expresa en atmósferas, es decir, una atmósfera de presión, y la concentración en volumen de gas disuelto en agua, solo tenemos distintos valores de los coeficientes de solubilidad, ¿sí?, a temperatura corporal. Recuerdan las variables que siempre hablamos en gases: presión, volumen, temperatura. Cuando yo tengo esas variables controladas, voy a hablar de coeficiente de solubilidad, ¿sí? Vemos en esta tabla que el coeficiente de solubilidad para el oxígeno es 0,024, mientras que para el dióxido de carbono es 0,57. Es decir, que el dióxido de carbono es 20 veces más soluble que el oxígeno.
Por lo tanto, la presión de dióxido de carbono es menor a 1,20 que ejerce el oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con pequeñas diferencias de presión de un lado de la membrana y del otro, desde el alveolo al capilar, para el dióxido de carbono es mucho más fácil que difunda. ¿Sí? Eso también es importante a nivel fisiológico porque, bueno, tiene varias propiedades del dióxido de carbono que la vamos a ir viendo durante el cursado. Una de ellas es ser sustancia buffer, ¿sí? Controlar los cambios de pH que existen en lo que es el organismo. Acá lo que vemos es lo mismo que estamos hablando. Cuando ustedes ven el delta, siempre se habla de una diferencia, de un gradiente, y decimos que la diferencia de presión, por ejemplo, para el dióxido de carbono, habíamos dicho que tenía que ser menor, entonces, dado que va a ser el coeficiente de subida muy alto, la velocidad también es muy alta, ¿sí? Es como ven 20 veces más. Siempre la diferencia de presión, si hay más presión en el alveolo, ¿sí? Que ahí está la presión del oxígeno, como es mayor en el alveolo, que me marca esta flecha, y es menor en el capilar, que me marca la otra flecha, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno va a ir desde el alveolo al capilar, ¿sí? Cuando nosotros tenemos justamente el de modo inverso, es decir, que ahora va a ir el capilar ya lleno de oxígeno, disuelto en el capilar en sangre o unido a la hemoglobina que está ahí en el eritrocito. Como hay más en el capilar y menos en las células, si este dice un diagrama, un esquema de una célula, un tejido, es decir, hay muchas células que están conectadas cumpliendo una función, como hay menor cantidad de oxígeno, el oxígeno va a pasar del capilar a la célula, ¿sí? Eso es importante a nivel fisiológico, insisto, porque obviamente es la forma de que el oxígeno llegue a la célula para cumplir su función, que es la de respiración celular en la fosforilación oxidativa, ¿sí? Es como para que vayamos viendo y teniendo en cuenta. Y al contrario, el dióxido de carbono hay mayor concentración por lo que es el metabolismo celular dentro de la célula, entonces la tendencia va a ser que vaya de la célula al capilar, ¿sí? Acá hay una pregunta, nos decimos, ¿pero en qué dirección se produce la difusión neta del gas? ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta es una respuesta física, ¿sí? Por eso lo vemos este tema acá. Es físico. ¿Qué significa que sea físico? Que hay un gradiente. Hay más en un lugar, menos en el otro. Por lo tanto, se va a mover de donde haya más hasta donde hay menos, hasta que se realice el equilibrio. ¿Sí? En este caso va a ser el equilibrio de presiones. Entonces siempre se va a mover de donde hay más hacia donde hay menos hasta que se realice un equilibrio. Insisto, eso es físico. No tenemos ningún cambio químico, no tenemos ningún tipo de cambio ni en la célula, ni en el eritrocito, ni en el oxígeno. Entonces, la respuesta, cómo respiran los animales, es por un cambio físico, es por una respuesta física, ¿sí? Que es justamente el gradiente de presiones que existen dentro del alveolo y dentro de la capilar, y como vemos acá, del capilar al tejido, ¿sí? Para terminar de completar el tema de las presiones, tenemos este cuadrito que ustedes también lo tienen en la guía, en donde nos dice que la presión del alveolo es de 105 milímetros de mercurio, la de dióxido de carbono 40 dentro del alveolo, ¿sí? Alrededor del alveolo, los capilares, la presión de oxígeno, cuando llegan, por ejemplo acá, ¿sí? Cuando llegan de parte de los tejidos ya sin oxígeno, es de 40, entonces va a haber un intercambio y se van a ir con una presión de 100 de oxígeno. Mientras que el dióxido de carbono, como ven, llega también de 40 o 45, van a llegar, vamos a ver por acá está el de 46, ¿sí? Es muy poquita la diferencia, es 46 a 40 y de todas formas va a haber intercambio, se va a ir el dióxido de carbono hacia el alveolo para quedar de 40, ¿sí? Porque es la forma de expulsar el dióxido de carbono. Nosotros en la expiración expulsamos dióxido de carbono. Todo esto vamos a tener que decir que la sangre, esto es un poco lo que ya veíamos, entre la aurícula izquierda del pulmón pasa a los capilares, se oxigena con una presión de 105 milímetros de mercurio, luego esta sangre se impulsa por el ventrículo izquierdo hasta la aorta, cuando la presión disminuye hasta 95 milímetros de mercurio, y por otro lado la presión de oxígeno en el líquido intersticial, que es de 40 milímetros de mercurio, y bueno, esa diferencia hace que se difunda con gran rapidez. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de la hemoglobina. Insisto, nosotros lo que queremos de la hemoglobina no es tanto las características de ella, sino lo que vamos a ver ahora, la curva. La hemoglobina es una proteína que está presente en los glóbulos rojos y obviamente cuya misión fundamental es el transporte de oxígeno, ¿sí?
El 97% del oxígeno viaja en la hemoglobina y el 3% viaja en plasma. Esta hemoglobina es una proteína que ustedes la conocen, que está formada por 4 cadenas, que cuando aumentan las presiones de oxígeno, el oxígeno se fija a ella, tiene afinidad, ¿sí? Cuando disminuye la presión del oxígeno, justamente se libera el oxígeno de la hemoglobina. Esa es la función que tenemos. La curva, que es lo que vamos a ver hoy, es un gráfico en donde nosotros tenemos en el eje de las X la presión parcial y en el eje de la Y la saturación porcentual de la hemoglobina, ¿sí? Vamos a entender también que la hemoglobina puede tener, ¿sí?, en porcentaje de oxígeno. Si yo digo que cada 100 mililitros de sangre hay 15 gramos de hemoglobina, ¿sí? 1 gramo de hemoglobina puede llevar hasta 1,34 milímetros de oxígeno. Entonces 15 gramos de hemoglobina van a ser por 1,34 milímetros de oxígeno, a un total de 20 milímetros de oxígeno. Es decir, cuando haya 20 milímetros de oxígeno, la hemoglobina va a estar saturada al 100%, ¿sí? Esto no se da tanto. Generalmente la saturación de la hemoglobina en el cuerpo humano se da en un 97%, ¿sí? No llegamos al 100%, o el 95% perdón, 97%, a una presión, que es lo que nos está marcando acá, ¿sí?, la recta, a una presión de 95 milímetros de mercurio. Entonces yo, a una presión de 95 milímetros de mercurio, voy a obtener, ¿sí?, un valor de 97% de saturación de la hemoglobina, ¿sí? Nosotros, ¿qué nos importa? Que ustedes comprendan esto, que comprendan cómo se grafica la curva de disociación de la hemoglobina, cómo se interpreta, ¿sí? La curva demuestra el aumento progresivo de hemoglobina unido al oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguínea, lo que se denomina saturación porcentual de hemoglobina. Como la sangre que sale de los pulmones y entre la arteria sistémica tiene una presión de oxígeno de 25 milímetros de mercurio, se puede ver en la curva que la saturación de arteria sistémica es en promedio del 97%, ¿sí? Acá está el gráfico. Nos interesa que siempre que se les soliciten alguno de los exámenes un gráfico, ustedes hagan en el eje de las X la presión parcial de oxígeno, en el eje de las Y la saturación de hemoglobina en forma porcentual, y dibujen esta curva que es de forma sigmoidea, en donde exponencialmente empieza a aumentar. Cuando aumenta la presión de oxígeno, aumenta la saturación de la hemoglobina, hasta que llegó a un punto que sería justamente donde estamos viendo, entre los 95 y 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, donde la hemoglobina obviamente se satura y no puede tener más oxígeno. Entonces tiene esta forma sigmoidea. Y la explicación es lo que acabo de decir, ¿sí? A medida que aumenta uno, aumenta el otro, hasta que por más que yo aumente uno, el otro va a dejar de aumentar. Esta curva de la hemoglobina, ¿sí?, también tiene algunas características que la vamos a ver ahora, que esas características se dan, digamos, a nivel fisiológico. Es decir, si yo tengo variaciones en pH, en dióxido de carbono, en temperatura o en algún otro tipo de situación de estrés, vamos a tener cambio en esta hemoglobina. ¿Qué significa eso? Significa que va a tener mayor o menor capacidad de dar el oxígeno, ¿sí? Entonces, si yo digo, el pH normal es 7,35, si yo bajo el pH a 7,2, ¿sí?, va a bajar, va a tener un desvío la curva de disociación de hemoglobina, es decir, va a liberar más oxígeno porque lo necesita justamente el cuerpo. Mientras que si aumenta el pH, esto va a ser al revés, no se va a eliminar, ¿sí? Estos son unas interpretaciones, lo vemos muy rápidamente acá porque esto es tema de fisiología, ustedes lo van a ver y lo van a ver muy bien, pero es interesante que sepan que existen, ¿sí? Nosotros lo que queremos ver, bueno, cuando el cambio de pH es una de las opciones, también con el dióxido de carbono y la temperatura, si cambian las condiciones, va a cambiar lo que es la afinidad, es decir, o recibe o lo deja, lo entrega al oxígeno, la hemoglobina, ¿sí? Esta es la diapo que quiero que ustedes se la graben, es un un gráfico que está del Guyton, sí, que es el libro que le habíamos aconsejado para ver esta parte y todo lo que va a ser la segunda parte de biofísica, en donde nos da que la curva demuestra el aumento progresivo del porcentaje de hemoglobina unida al oxígeno a medida que aumenta la presión de oxígeno sanguínea, lo que se denomina saturación porcentual de la hemoglobina. Este gráfico tienen que aprender, este gráfico, no solo graficarlo correctamente con los valores, con la forma, sino también con la explicación.